botón de la muerte. Mujer de 64 años entra a un sarcófago, una cápsula futurista, oprime un botón y se suicida legalmente. No te pierdas la historia. Volvemos. Estos días de octubre son considerados como los días oscuros del año, espiritualmente hablando. Viene la época de Halloween, la festividad más importante para las sectas satanistas. Viene también en nuestro país lo que se conoce como las festividades del Día de los Muertos, donde todo es oscuridad, adoración a la muerte y demás. El Día de los fieles difuntos y el Día de todos los santos y demás. Días oscuros en lo espiritual. Pues como para arrancar esta temporada, apenas unos días atrás, una mujer estadounidense de 64 años y con la aprobación de sus 2 hijos, solicita el servicio de suicidio asistido a la organización Last Resort, o el último recurso o la última súplica. En efecto, hasta dicen que su suicidio fue idílico. Suiza, el país donde es legal el suicidio. Ahí, en un bosque, en la frontera entre Suiza y Alemania, es colocado este artefacto, esta cápsula llamada The Sarco o el sarcófago, que es un dispositivo de suicidio. Se lanzó en el 2018 y por primera vez sería utilizado. La mujer habría de entrar ahí. Se cierra herméticamente y al alcance tiene un botón para accionar, el botón de la muerte. Tras hacer eso se libera gas nitroso, que el primer efecto es dormir a la persona. Luego va terminando con el oxígeno hasta finalmente morir asfixiada. Se dice que el proceso no dura más de 5 minutos. Y en efecto, así fue. Esta mujer entró a ese sarcófago, accionó el botón de la muerte y tras 5 minutos se suicidó legalmente, dicen. Aunque hoy las autoridades suizas han hecho algunos arrestos porque creen que hubo ilegalidades, no se cumplió el proceso. Contó con la aprobación de sus hijos. Ella padecía tras años una enfermedad autoinmune, dice, muy dolorosa, y decidió tomar esta acción. Dirigida por esta organización que de alguna manera administra o pilotea el doctor de la muerte, conocido así, el gurú del suicidio, Philipp Nitschke. Este médico polémico que aún se cree, él estuvo viendo por televisión a distancia en Alemania todo lo que sucedía al interior de la cápsula. Qué terrible, ¿no? Al alcance de la mano un botón de la muerte. Pero ¿qué lleva a personas a tomar una decisión así? Hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud dice que todavía ocurre 1 millón de suicidios por año y otro montón de intentos también. ¿Qué lleva a una persona a una decisión como esta? Han surgido muchas teorías, pero la mayoría redunda en un presente que les atormenta, un futuro sin esperanza, un pasado que les acusa. Hay teorías hasta de que un parásito o la infección con un parásito se asocia en los seres humanos a una tendencia suicida. El parásito Ted Bundy. Otros más lo encuentran inexplicable aún con la evolución de Darwin, que dice que ninguna especie evoluciona para autodestruirse. Otros más dicen que es producto de una mente muy madura y muy inteligente para tomar una decisión así. En fin, ¿cuánta explicación pudiera haber? Pensando en esto, encontré algunos ejemplos bíblicos de personajes que se suicidaron. En efecto, hablo de la Biblia, el libro más importante del mundo, el más vendido, el más leído. La Biblia narra personajes que se suicidaron, aunque no lo creas. Creo que el más conocido es Judas Iscariote y todos sabemos la historia. Arrepentido y con remordimiento por haber entregado a Jesús por 30 monedas de plata, regresa con sus negociadores, les tira las monedas y les dice que ha pecado. La culpa no la soporta y va y acciona el botón. Se ahorca, se suicida en un campo. El libro de los Hechos narra
que cayó a un vacío y se reventó las vísceras y todo. Por eso a ese campo se le llamó Aceldama, que significa campo de sangre, comprado con las 30 monedas con las que negoció a Jesús. Todos conocemos ese caso, pero hay uno interesante y es el de un rey que se suicida, muy conocido. Hablamos del rey Saúl. También aplastó el botón de la muerte. Fue a una guerra en desobediencia a Dios contra los filisteos, pero perdía. Los filisteos comenzaron a arrasar al ejército israelita. Persiguieron a los 3 hijos de Saúl, los 3 príncipes, y los matan, entre ellos Jonatán. Después salen los arqueros y dice la escritura que Saúl estuvo mucho miedo. Uno de ellos lo alcanzó. El disparo le pegó al rey y comenzó a desangrarse. Temiendo morir, le dice a su escudero que tiene a un lado: saca tu espada y mátame, atraviésame con ella, antes de que me capturen y me humillen mis enemigos. En efecto, el escudero se negó a hacerlo y él acciona el botón. Coloca su espada de tal manera que él se tira sobre ella y atravesado se suicida. Tremendo. El pasaje bíblico lo narra así. Primero de Samuel, capítulo 31 y versículo 4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El versículo 5 dice: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Un doble suicidio. Como que la conducta se pega, el temor se apoderó de ellos. Y es eso, querido amigo, ese temor al futuro, ese pasado que acusa, esa falta de esperanza. No oprimas ningún botón que te lleve a ser esclavo, que te lleve a una bola de nieve donde no puedas más escapar. Todos necesitamos un botón, pero no para escapar, sino para ser libres de verdad. Ese botón es Cristo Jesús. Es una puerta de salvación, lo que tú necesitas conocer, pero te niegas, lo rechazas. No crees que Él tiene poder para ayudarte. Prueba a Cristo ahora. Oprime el botón y recibe a Cristo como tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Él tiene la respuesta que tú estás necesitando. Él es la paz que tú necesitas hoy, el pan que necesitas comer para que no tengas más hambre, el agua de vida que necesitas beber para que no tengas sed jamás. Conoce a Cristo, prueba a Cristo, oprime el botón y Él dice que si Él te liberta serás verdaderamente libre. Tú y yo necesitamos conocer a Cristo. Nuestras familias y las familias en México necesitamos conocerlo. Es mucho más de lo que hemos escuchado o de lo que el clero nos ha enseñado. Jesucristo es una experiencia personal, viva y real, que cambia la vida del ser humano. Atrévete a oprimir el botón. Jesucristo, que te lleva a la verdadera paz y libertad que tú necesitas. Recibe a Cristo, amigo. Y tú dices: ¿cómo hago eso, Noé? La cápsula es este mundo, es el lugar donde estás, es el momento en el que vives. Tan solo levanta tus ojos al cielo y dile: Cristo Jesús, ven a mi vida, sálvame a mí, te necesito hoy más que nunca. Entonces el milagro va a suceder. Él vendrá a tu vida y tienes la oportunidad de amarlo y de seguirlo. Recibe a Cristo, amigo. Él es la esperanza que tú estás buscando. Yo soy Noé López. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.